Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Nuevamente estamos por aquí para traer un mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos brinda nuevamente de poder estar delante de ustedes y traer un mensaje que sea de bendición para nuestras vidas. Este es el pastor Tony Rivera y estamos agradecidos del Señor por todas sus maravillas y todas sus grandezas. En este día yo quiero hablar acerca de liberación. Somos libres por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos libertó cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que su sangre nos limpie a nosotros de todo pecado. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, todas las cadenas que ataban nuestras vidas, las ataduras, el cepo que estaba en nosotros, es disipado por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quería era destruir nuestras vidas. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, Jesucristo, cuando Él vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando Jesús resucitó de en medio de los muertos, lo que aconteció fue que la luz vino a nosotros. Y ahora no vivimos nosotros en las tinieblas, sino que vivimos en la luz del Señor Jesucristo. Hay personas que son atados por espíritus inmundos. Hay personas que son atados por tantas ataduras que ellos mismos no pueden ser libres. Hay quienes son atados por el alcoholismo, las drogas, el sexo y tantas cosas que lo que hacen es dañar la vida del ser humano y alejarnos de Dios, porque todo eso se convierte en pecado por cuanto no estamos agradando al Señor. Pero en muchas ocasiones el enemigo toma ventaja de todas estas cosas y nos encontramos que estamos hundidos en ese tipo de pecado y que a veces queremos salir de ahí y que por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo. Hay personas que sus ataduras son tan grandes que hay unas raíces de amargura en ellos y ellos solamente quieren hacer daño a alguien, vengarse por lo que le han hecho. Puede ser que sea a alguien que su padre le hizo un daño o su madre le hizo daño y eso lo viene arrastrando en su vida hasta ahora que es adulto. Entonces ahora quiere ser libre, pero no puede porque eso está en su pensamiento, eso está en su alma y eso le está cautivando y no vive una vida feliz. Y esas cosas lo que hacen es torturar su alma. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es creer en el poder y la autoridad del Señor. El Señor Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad para deshacer toda obra del enemigo. No hay duda de que el Señor demostró que todo poder y toda autoridad está sujeto a Él. Uno de los acontecimientos que nos enseña la palabra del Señor lo podemos ver nosotros en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Cuando Jesús le dice a los discípulos del verso 22 en adelante que Jesús se sube a una barca junto con sus discípulos y le dice vamos al otro lado. Y cuando ellos se suben a esa barca comienzan a navegar y mientras van navegando van entrando en las profundidades de las aguas, pero de momento se desató una tormenta.
Los vientos eran fuertes, las olas se levantaban y llenaban la barca de agua. Y yo estoy seguro que a lo mejor los discípulos estaban desesperados y ellos sacando agua fuera de la barca, pero los vientos eran tan fuertes que ellos estaban atemorizados y ellos le dijeron al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús estaba durmiendo en la popa. En medio de la tormenta y en medio de los vientos fuertes, Jesús dormía, Él descansaba. Esa era la paz que había en el Señor. Y los discípulos van donde Él y le dicen, ¿no tienes temor de que nos vayamos a naufragar y nos vayamos a morir todos? Y el Señor se levanta, y cuando Él se levanta, manda al viento a callarse y al mar a quietarse. Y cuando los discípulos ven eso, que el Señor Jesús manda al viento a callar y al mar a quietarse, los discípulos se sorprenden y ellos se miran unos a los otros y ellos dicen, wow, ¿quién es este hombre que manda al viento a quietarse y al mar a calmarse? Y ellos se sorprendieron de ese poder y esa autoridad del Señor. Ese es el poder y esa es la autoridad que el Señor tiene. Que los vientos le obedecen, el mar le obedece. Ese es el poder y la autoridad que tiene el Señor. Ahora, eso no es suficiente para lo que el Señor nos muestra a nosotros. Porque cuando ellos estaban montados en esa barca, ellos llegaron hasta un lugar llamado Garradá. Y en ese lugar llamado Garradá, cuando ellos llegan allí, dice la historia bíblica que en Garradá había un hombre que estaba siendo atormentado por espíritus inmundos, demonios. Y que ese hombre lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas. Lo ponían en cepos y él rompía los cepos. Y él se iba huyendo y se metía a los sepulcros, a los montes, y estaba desnudo. Y me imagino que estaría así por tanto tiempo y sus cabellos estaban largos, sus uñas habían crecido, estaba todo sucio, no se había bañado, pero estaba siendo atormentado por ese espíritu inmundo que estaba en él. ¿Por qué suceden estas cosas? Sucede cuando la persona no conoce de Dios, no sirve a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados y en ocasiones llevamos ataduras en nuestras vidas que nos hacen vivir una vida amarga, una vida alejada de Dios, y el enemigo lo que quiere es destruirte, lo que quiere es hacerte daño, porque la palabra dice que Él vino para matar, hurtar y destruir, y Él lo que quiere es destruir tu alma. Él no quiere que tú vayas al reino de los cielos, Él no quiere que tú seas salvo, sino que quiere destruirte completamente y tú no puedas alcanzar las promesas de la palabra del Señor. Pero yo me hago la imaginación de cuando Jesús llegó a esta tierra de Garradá. Me imagino que cuando Jesús llegó en la barca y se bajó de esa barca y puso su pie en tierra, su poder y su autoridad traspasó la tierra, y ese poder y esa autoridad llegó hasta donde estaba ese hombre siendo atormentado por esos espíritus. Y dice la palabra que el hombre viene corriendo donde el Señor y se tira de rodillas. Y el espíritu le dice al Señor, nosotros sabemos quién tú eres el Hijo de Dios y has venido para atormentarnos antes de tiempo. Pero ¿qué pasa? El Señor reprendía a los espíritus y le decía que salieran fuera de aquel hombre. Y el Señor le pregunta, ¿cuántos hay en él? Y ellos dicen que era una legión. Una legión son miles de demonios atormentando a ese hombre. Hay personas que son atormentadas por espíritus inmundos. Hay personas que necesitan el toque del Señor. Hay personas que necesitan experimentar el poder y la autoridad del Señor Jesucristo y poder ver la gloria de Dios y ser libre de esas ataduras que te están atando. Hay quienes están atados de espíritus
y todavía no lo saben ellos. Cuando ellos se aferran a cosas terrenales, a cosas que no son de Dios, a cosas que son pecados delante de la presencia del Señor, el enemigo quiere tomar ventaja para destruirte. Pero yo quiero decirte que solamente hay alguien quien tiene poder, quien tiene autoridad para reprender los vientos y el mar y aún los espíritus inmundos. Cuando el Señor Jesucristo llegó aquí a ese lugar y llegó al frente de ese hombre siendo atormentado por los demonios, el Señor mandó a aquellos demonios que salieran de aquel hombre, y ellos no querían irse, pero le pidieron permiso al Señor para ir a un hato de cerdos. Y los demonios salieron y se metieron en los cerdos, y los cerdos se precipitaron por un precipicio porque no pudieron resistir a los demonios. Y aquel hombre que estaba siendo atado por espíritus inmundos fue libre por el poder del Señor Jesucristo. Y cuando los residentes de ese lugar vinieron y se acercaron allí, encontraron al hombre en su cabalidad, vestido y hablando normalmente, como todos hablamos. Todos se sorprendieron de lo que había sucedido. Todos se sorprendieron de lo que había pasado. El Señor había libertado su alma. Ahora él era libre. Ahora él quería seguir al Señor y servirle. Pero el Señor Jesucristo no se lo permitió, y el Señor le dice: vete y dile a todos tus amigos y familiares, a todos, lo que Dios ha hecho contigo. Ahora él quería contarle a otros las maravillas y las grandezas de Dios. Porque cuando somos libres, el Señor está contigo. Cuando tú eres libre, siente tú una paz interna, un gozo del Señor. Es algo genuino, es lo que el Señor hace con nosotros. La transformación, el cambio en nuestras vidas, lo que Dios se está moviendo en nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. ¿Qué cosas te está atormentando? ¿Qué cosas te está molestando? ¿Qué es lo que hay dentro de tu alma que no te da paz ni te da gozo? Yo te presento al Señor Jesucristo y te digo que solamente la paz y el gozo lo puedes encontrar en el Señor. Solamente tú puedes encontrar liberación en el Señor Jesucristo. Aquel hombre fue libre de aquellos espíritus que le torturaban. Yo en esta hora, yo quiero presentarte delante de la presencia del Señor. Y yo voy a orar. Yo voy a hacer una oración en unos momentos. Pero yo quiero que tú entiendas que sin el Señor Jesucristo no puede haber liberación. Tú tienes que reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Tú tienes que creer que su sangre te limpia de todo pecado. Tú tienes que creer que Él tiene toda autoridad y tiene todo poder para hacer todas las cosas imposibles para los hombres, posibles para nosotros. Tú tienes que creer que aún los demonios se sujetan delante del Señor y tienen que obedecer el mandato de Dios. Solamente ese poder se encuentra en el Señor Jesucristo. Ahora tú tienes la oportunidad de venir al Señor y de servirle y de reconocer que sin Él nada puedes hacer. Solamente si tú crees, solamente si tú confías, solamente si tú crees en las promesas de la palabra del Señor, si tú vas a la casa de Dios y le sirves todos los días de tu vida, tú vas a encontrar liberación, vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo. Desde luego, no estoy diciendo que los problemas nunca se van a acabar, porque siempre van a haber problemas. Pero tú puedes confiar en una cosa, tú puedes confiar que el Señor estará contigo y Él hará que sus promesas se cumplan en tu vida, y Él hará que tú veas la gloria de Dios, y Él hará que tú conozcas el poder del Señor. Yo te invito en esta hora a que tú reconozcas el poder y la grandeza del Señor Jesucristo. Solamente la libertad que nosotros necesitamos la podemos encontrar en el Señor. Esas cosas, la liberación, la libertad, no la conseguimos en las riquezas, no la conseguimos en una casa, en el dinero, en mujeres o en hombres. Eso no se consigue ahí.
Todo eso se consigue en el Señor Jesucristo. Él es el único que salva. Él es el único que perdona. Él es el único que está ahí dispuesto para escucharte en el momento de tu angustia, de tu tristeza, cuando alguien te abandonó, cuando alguien te dejó, cuando tú necesitabas de alguien. El Señor está ahí a tu lado. Aquel hombre de Garradá, poseído por tantos demonios, nadie pudo hacer nada hasta que llegó Jesús en aquella barca, y cuando él puso su pie en su tierra, el poder del Señor se movió y llegó hasta ese hombre y él pudo ser libre. Qué maravilloso es poder recibir el toque divino del Señor. Qué maravilloso es ver que el Señor se preocupa por ti, que Él te ama y que Él quiere libertarte y Él quiere morar en lo profundo de tu alma y Él quiere dirigir tu vida y Él quiere que las promesas de la palabra se cumplan en ti. Yo te invito a que tú vengas a Él. Yo te invito a que tú reconozcas al Señor. Solamente Él puede ayudarte. Aunque tú estés caminando en el Señor y vengan ataques, vengan tentaciones, vengan pruebas, tú no te alejes de los caminos del Señor. Mantente fiel en el Señor. Ahí es donde tú vas a ver la mano del Señor glorificándose. Cuando tú confías en Él, cuando tú tienes fe en Él, cuando tú crees en las promesas de la palabra del Señor. No le eches la culpa a Dios por lo que está sucediendo en tu vida, sino pregúntale al Señor: ¿qué propósito tú tienes con esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Yo te invito a que tú vengas al Señor y tú le sirvas y tú conozcas las riquezas y las maravillas del Señor. Hay tantas riquezas y tantas maravillas que Dios tiene para nosotros, sus hijos, para que nosotros le sirvamos. Yo siempre he dicho esto. Yo he dicho que delante del trono de Dios está su altar, y ahí en el altar de Dios hay un cofre grande, y ese cofre está lleno de tesoros, y esos tesoros son para nosotros, sus hijos, para aquellos que le servimos al Señor en espíritu y en verdad. Y esos tesoros están dispuestos para ti, para que tú los tomes para ti. En ellos vas a encontrar riqueza. ¿Y cuáles son esas riquezas? Vas a encontrar el poder del Espíritu Santo. Vas a encontrar las promesas de la palabra del Señor. Vas a encontrar manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Vas a ver cómo el Señor va a abrir puertas, va a limpiar los caminos. Vas a encontrar liberación, vas a encontrar sanidad. Vas a ver cómo el Señor se glorifica en tu vida, porque Él lo prometió y Él dijo que Él lo haría. Tú tienes que creer en esas promesas. El Señor te va a bendecir, pero tú tienes que servirle a Él, tú tienes que buscarle a Él, tú tienes que santificarte delante de la presencia del Señor para que el Señor te bendiga. La liberación de nuestras vidas es tan importante que el enemigo pelea por tu alma para que tú no seas salvo. Pero el Señor nos ha dado promesa y el Señor ha dicho que Él ha venido para salvar lo que se ha perdido. Y ese es el hombre de pecado. Nosotros que en un tiempo antes no conocíamos al Señor y estábamos viviendo en una vida de pecado, pero ahora recibimos la liberación. Pero si tú no conoces al Señor, yo te ofrezco esa liberación. La liberación que nos da el Señor Jesucristo. La libertad de ser libres de la esclavitud del pecado. Lo que esclaviza el alma. Y que no podemos encontrar la paz, la tranquilidad, no podemos encontrar la plenitud de Dios, no sabemos qué va a suceder con nuestra vida después que partamos de este mundo. Solamente hay una sola oportunidad para que tú reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y esa oportunidad es mientras tú estés en vida. Después de la muerte,
Ya tú no podrás pedir perdón y no podrás arrepentirte. La oportunidad es mientras estamos en vida ahora actualmente, el de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él entonces vendrá a ti y morará contigo. Él vivirá en ti. Y no solamente eso, sino que Él ha prometido darnos su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo estará con nosotros y habitará en nosotros. Por lo tanto, yo te invito a que tú vengas al Señor, a que tú recibas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y si tú no le estás sirviendo bien al Señor, si no, tú no le estás agradando en alguna forma, yo te pido que tú vengas a Él y te arrepientas, te humilles y reconozcas que sin Él nada puedes hacer. Por lo tanto, la única oportunidad que tenemos es ahora de servirle a Él, de reconocerle y de ser bendecidos por el Señor. Y las promesas de la palabra del Señor van a venir sobre nuestras vidas. Porque ahora que hemos recibido al Señor Jesucristo, todas las promesas de la palabra del Señor están en nosotros. Ahora somos llamados hijos de Dios. Somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por el Señor para anunciar las nuevas buenas de salvación. Para eso el Señor nos ha llamado. Para que el propósito que Dios ha impartido a nosotros se manifieste a través de nuestra vida, y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado a través de tu vida. Y tú vas a ver cómo el Señor va a hacer cosas maravillosas. Pero descubre los tesoros y las riquezas que Él tiene guardada en su palabra para todos nosotros. Hay riquezas y hay promesas para nosotros. Si tú crees en ella, tú vas a ver la mano del Señor moviéndose en tu vida, y Él obrando en toda situación, en las enfermedades, en los ataques del enemigo, en tu finanza, en tu familia, en tus hijos. Y tú vas a ver cómo es el Señor el que está haciendo todas estas cosas. Busca al Señor en oración. Muévete en la oración y pídele al Señor en una oración específica de tus necesidades. Preséntasela delante de la presencia del Señor, y el Señor va a obrar y se va a glorificar en ti, y tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver que es el Señor el único que está haciendo estas cosas, porque Él es el único que lo puede hacer, y va a transformar, va a cambiar muchas cosas en tu vida, y tú te vas a acordar de este día. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar en este momento. Si tú estás en necesidad, en enfermedad, si hay algo que te agobia, que quieres robarte la paz, el gozo, yo quiero orar por ti. Y quiero presentarte delante del Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor. Y presento delante de ti todos aquellos que están escuchando esta palabra. Tú eres el libertador. Tú eres el que ha venido para morir en la cruz del Calvario y derramar tu sangre para sellarnos con el Espíritu Santo y hacernos hijos tuyos. Señor, yo te pido por esta vida y te la presento a ti. Te pido que tú sanes ahora mismo toda enfermedad. Yo ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu que quiere robar la paz y el gozo. Yo declaro liberación en el nombre de Jesús. Y declaro que tu palabra se cumplen en las vidas de todos aquellos que están cumpliendo el deseo de querer servirte y el deseo de querer adorarte. Yo te pido que el poder del Espíritu les toque ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, obra en su vida. Sanidad, liberación, paz y gozo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.